Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo, en la persona de nuestra prorectora, la PhD Luján González, la Dirección de Vinculación con la Colectividad, en la persona de la Magíster Judy Clavijo, y la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables y Turísticas, en la persona de la Magíster Doris Eli, se complace en presentar el webinar internacional denominado Efectos del COVID revelados en los estados contables de las sociedades anónimas abiertas en Chile y en Sudamérica, dictada por el doctor Germán Pinto Perl. Al mismo tiempo, saludar a cada uno de los presentes que hoy se han dado cita a esta convocatoria. Me han confirmado que ya están presentes algunos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí. También me han confirmado que están presentes profesores y estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, estudiantes y profesores de nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También están presentes estudiantes y profesores de la Universidad de Santiago de Chile, de la universidad también me confirman que está presente la Universidad Estatal del Carchi, también tenemos, y tenemos un gran número de personas que todavía siguen conectándose a nuestro Zoom. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador siente como una necesidad de hacer estos programas, estos webinares, en donde intervienen autoridades de la investigación, tanto nacionales como internacionales. Consideramos que este webinar va a ser de mucho aporte para el desarrollo de la educación contable y económica de todos los asistentes. De inmediato, invito a la doctora Fanny Suárez, directora académica de la Pontificia, a nuestro conferencista internacional. Adelante, estimada doctora. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes al profesor, ¿no? Al doctor Germán Pinto, quien en esta ocasión, pues, nos está presentando y también visitando a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Doctor, bienvenido a la universidad. Sabemos que este momento pues, va a ser histórico, ya que la PUC-SD, en el marco de su actualización también universitaria para nuestros estudiantes a nivel profesional, queremos traer a las mejores personalidades, digamos así, de América Latina. Y qué bueno, doctor, que usted desde la Universidad de Santiago de Chile nos esté acompañando y esté dejando este hito tan importante para la universidad. Sabemos que la Escuela de Administración, de Contabilidad, es ahora quien está abriendo brechas aquí en la PUC-SD con tan honorables expositores, quienes nos están realmente acompañando y también demostrando que realmente el trabajar por estos medios en una situación tan compleja como es esta pandemia no es dificultoso para reunirnos y decir a la academia, aquí estamos presentes para llevar a cabo todo este encuentro intelectual, de experiencias, profesional y de tan alto nivel. Así que es para nosotros un honor, profesor, tenerlo aquí en nuestra universidad. Estamos muy ansiosos de escucharle, decirle, ¿no? Como decía nuestro profesor Félix Pilay, que es verdad que aunque estemos realmente tan distantes, poder tener a tantas universidades juntas, escuchándole, pues es un gran reto y también pues para nosotros es de mucho honor tenerle aquí, vuelvo a decirlo. Así que bienvenidos a este webinar, bienvenido profesor, siéntese en su casa y pues esperamos tenerlo muy pronto también por acá en Ecuador, en Santo Domingo. Y nuevamente reitero mi agradecimiento por este tiempo que nos va a ofrecer a la Universidad Ecuatoriana, unida a la Universidad de Santiago de Chile,
y que pues, realmente sea muy exitosa su conferencia, que de seguro así lo será y ayudará a tantos contadores que van a escuchar esta conferencia tan importante, que de hecho el título es tan llamativo, ¿no? Efectos del COVID revelados en los estados contables de sociedades anónimas abiertas en Chile y en Sudamérica. Muchísimas gracias por este título tan bien pensado para nuestra realidad y muchísimas gracias, éxitos en su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora, por las palabras de bienvenida a nuestro conferencista internacional. De inmediato doy paso a la magíster Doriselli, coordinadora de la carrera de Ciencias Administrativas y Contables y Turísticas, quien presentará un resumen de la extensa hoja de vida de nuestro invitado internacional. Adelante, estimada coordinadora. Muchas gracias, Magíster Félix. Doctor, perdón. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento. Doctor Germán Pinto Perry, bienvenido y buenas tardes. El doctor Germán Pinto Perry es contador público y auditor, licenciado en Contabilidad y Auditoría, magíster en Planificación y Gestión Tributaria, doctor en Ciencias de la Administración por la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es docente del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Santiago de Chile, asesor independiente de empresas del sector privado, preferentemente pequeñas y medianas empresas. Tiene experiencia académica y profesional por más de 25 años. Es autor de varios libros, entre ellos tenemos Fusión de Empresas con 2 ediciones, Tributación de las Personas Físicas en Chile, Impuesto Global Complementario, Impuesto al Valor Agregado en Chile, entre otros. Ha sido director del Magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad Santiago de Chile, director del Diplomado en Gestión Tributaria de la Universidad Santiago de Chile, columnista estable del Diario de Negocios y Estrategia, expresidente de la Conferencia Académica Permanente de la Investigación Contable, CAPIC. Ha sido distinguido como mejor académico en el año 2016 por los alumnos de la generación de egresados de ese año. Asimismo, ha recibido el premio Profesora Ruth Marimbao, otorgado por la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable, y ha sido expositor en distintos foros y conferencias a nivel de Sudamérica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, estimada coordinadora. Recordamos a los asistentes que pueden hacer sus preguntas con la opción preguntas y respuestas, o también levantando la mano. Al final de la exposición del doctor Pinto Perry tendremos un espacio para que todas las personas puedan hacer las preguntas. El profesor Pinto Perry compartirá con nosotros un proyecto de investigación en desarrollo que tiene el objetivo de realizar una evaluación del tipo de información que las empresas en estudio, sociedades anónimas abiertas que transan sus acciones en bolsas de valores, realizan de acuerdo al cumplimiento de las directrices que las normas internacionales de información financiera establecen. Ahora sí, demos paso a nuestro experto. Adelante, doctor Germán Pinto Perry, desde la Universidad de Santiago de Chile. Adelante, doctor. Muchas gracias por la cálida presentación y a la profesora María Suárez, a mi querido amigo Félix Pilay y a todos los organizadores de este evento. Para mí es un grato placer poder estar con ustedes aprovechando estas tecnologías. Sin duda que hubiera sido muy lindo poder estar allá, pero bueno. Lo que vamos a conversar en esta tarde es un título, como decía la profesora, bastante particular: los efectos del COVID revelados en los estados contables de sociedades anónimas abiertas y sudamericanas.
En primera parte vamos a hacer una reflexión sobre el COVID y los efectos en la economía de los países, después un resumen de la normativa contable y después vamos a ver los resultados incipientes de esta investigación que estamos desarrollando en el Centro de Investigación y Estudios Tributarios de mi facultad. Primero que todo, vamos entonces a hacer esta reflexión con lo que nos está sucediendo, porque yo creo que es importante que nosotros entendamos que lo que estamos viviendo es algo que en la antigüedad era muy común, pero nunca había afectado algo a esta aldea global que es el mundo. A todos nos está afectando, a ustedes en Ecuador, acá en Chile y en distintos lugares del mundo. Países importantes como Estados Unidos, Rusia, están viendo minadas sus bases de todo su auge económico por un ser invisible. Algo invisible que nos está afectando y nos está generando un conflicto y nos está generando un riesgo a todas nuestras bases de nuestro país, de nuestros países, a la economía y a las personas. Lo más importante es entender de que esto afecta a las personas. Y como personas somos importantes y esto genera este fenómeno increíble con trascendencias que no podemos sospechar y cuyo fin no se visualiza. Por mucho que en Europa estén abriendo los restaurantes, no significa que esto vaya a pasar. Por eso hay que estar muy atentos. La situación del país en Sudamérica es bastante dramática. 15 millones de contagiados en Brasil, después 3 millones, Colombia, 3 millones, México, 2 millones, en Chile, 1 millón de personas. En Ecuador, después nos siguen de las estadísticas, son tristes estadísticas, pero cada número que hay ahí son personas, y eso es lo que hay que entender, porque aquí están afectando a las personas, independientemente de lo que sucede en las economías, pero aquí hay un problema central en las personas, que es lo que siempre nos tiene que tener preocupados. Y porque aquí se va la vida de las personas. Pero esa situación que afecta a las personas es un tema importante para la contabilidad. No porque la contabilidad o las empresas se vayan a contagiar con este virus, sino que al afectar a las personas, afecta a la circulación de la riqueza. No por el virus, porque aparte que las personas se están enfermando, sino por las medidas que se toman para paliar el efecto que le está generando a las personas. Por eso que ese virus afecta a las personas y la interacción que realizan las personas se ven afectadas. Y la interacción llevada a nivel de las instituciones sociales, como son las empresas, genera efectos que la contabilidad tiene que revelar. Ahora bien, el marco normativo internacional que se está aplicando en el mundo de la contabilidad, con las IFRS, no significa que esta normativa tenga disposiciones para revelar lo que pasa con el COVID, sino que tiene normativas para revelar fenómenos importantes que atentan con la información, no que atentan, sino que es necesario revelar en la información para que los tomadores de decisiones tengan los antecedentes esenciales para saber cómo está la institución y cómo las medidas de protección que se establecen los gobiernos para la población le afecta a su flujo normal y a su generación de riqueza. Ese es el centro del tema y eso es lo que en el fondo esta conferencia quiere plantear, cómo la normativa establece criterios para revelar fenómenos importantes que afectan a la empresa, que en esta oportunidad es por este tema del COVID. Y eso lleva a una situación muy particular. Las IFRS tienen una posibilidad de que la empresa adopte ciertas políticas, un cierto abanico de alternativas para poder reflejar este fenómeno que, vuelvo a insistir, en la normativa es abstracto. Ahora tenemos el nombre que es la pandemia, que es la cuarentena. Y ese abanico de posibilidades para poder, que algunas veces es restringido, otras veces más amplio, obliga hoy en día al profesional contable a tomar una serie de criterios para reflejar la contabilidad, para hacer los asientos contables. Por lo tanto, en esta situación hoy en día hay que entender que la contabilidad a la luz de las IFRS, pese a que son normas, permite una
lucubración de parte del profesional para optar por ciertas disposiciones y un cierto margen para que pueda tomar distintos efectos y revelar de acuerdo a ciertos criterios. Y esos criterios es lo que después queremos ver empíricamente, cómo se han revelado en Chile, principalmente en Argentina, en Colombia y algunas empresas de Panamá, que fue más o menos la muestra que alcanzamos a tomar. Por lo tanto, el contador tiene una responsabilidad de una manera objetiva aplicar ese margen que le permite la normativa. Y a su vez, a los auditores van a tener que pensar cómo negar o calificar los criterios que el contador, es decir, la empresa, ha utilizado para hacer la revelación. Por lo tanto, hay un juego bastante interesante que hay que considerar en estas oportunidades. Vamos a hacer un resumen de las disposiciones normativas que de alguna u otra manera obligan a la entidad para revelar en los estados contables estas situaciones importantes que pueden afectar el negocio de las empresas. En primer lugar, la NIC número 1, de presentación de estados financieros, obliga a la empresa a reflexionar sobre el concepto negocio en marcha. Es decir, tiene que revelar en notas a los estados contables la posibilidad de continuación del negocio. ¿Cómo una empresa va a emitir un balance y va a decir que no tiene mucho futuro? Es como ilógico. Pero en virtud de la información de la contabilidad, la información contable que tiene que ser neutra, objetiva, imparcial, tiene que revelar y sincerar si la perspectiva de la empresa puede correr riesgos. ¿Cómo un virus puede hacer quebrar una empresa? No va a hacer quebrar el virus, pero sí los negocios, porque vuelvo a insistir, es cómo afectan a las personas, porque se están enfermando y porque los gobiernos están tomando medidas como por ejemplo las cuarentenas. Acá en Chile se está haciendo todo un cuestionamiento de la efectividad de las cuarentenas y pasamos a hacer como 2 semanas una cuarentena general, que casi todo Chile estuvo encerrado, luego de haber estado varios meses el año pasado encerrado. Por lo tanto, la movilidad y la forma de hacer los negocios genera el problema a las empresas. Y rubros como el turismo, el espectáculo, la aeronáutica, totalmente sensibles a esta limitación de movilidad. Obviamente que las empresas de transporte se afectan por antonomasia ante la limitación de la movilidad de las personas. El espectáculo, primer grupo sensible que se limita ante la restricción y ante las restricciones de las libertades de las personas. El rubro gastronómico, la misma situación. Los museos, todos los espectáculos cuya rentabilidad era al mayor número de personas. Todos esos negocios se ven afectados directamente por la restricción de movilidad que implica las medidas para evitar que esta pandemia siga cundiendo. Por lo tanto, el tema de la liquidez afecta a la razonabilidad y hay que sincerar si la empresa puede seguir o no. En Chile tenemos 2 empresas de las que estudiamos que sinceraron y dijeron que estaban en problemas. Ese tema de la liquidez genera deterioro en ciertos activos. Las empresas auditoras, simplemente tomo esta no para hacer publicidad, simplemente porque me llegó más rápido en el Google nomás. Muchas empresas auditoras han estado dando algunas ilustraciones durante el año 2020 para que las empresas vayan tomando en consideración ciertos criterios que hay que colocar. El deterioro de los activos es, conceptualmente, reflejar cómo el valor que yo invertí en un negocio es mayor que el valor económico de ese instrumento, de ese bien. Pensemos un activo fijo, yo compro un activo fijo, mi valor que voy a reflejar es el valor económico, es decir, el valor actual de los flujos futuros que me va a generar ese activo. Si la actualización de esos flujos futuros es menor a lo que yo invertí, significa que invertí en un bien que no me va a rentabilizar lo que yo esperaba y hay que calcular ese deterioro. Si yo compré un avión
para hacer transporte de pasajeros, esperando recuperar la inversión en 5 años, y hay una cuarentena que evita el transporte, obviamente ese avión no me va a devolver la inversión en 5 años, serán 5, 6, 7. En Chile tenemos un caso muy particular de una empresa privada internacional que está construyendo, está ampliando el aeropuerto de Santiago, que con toda la globalización, en 10 años el aeropuerto rápidamente nos quedó chico, y empezaron a hacer un proyecto bastante interesante para ampliar el espacio. Ustedes comprenderán que en Chile, que somos un país angosto, no tenemos mucho espacio, y hacer un aeropuerto para que los aviones aterricen en forma fluida, teniendo una cordillera de los Andes y otra en la costa, es bastante complicado. Por lo tanto, tienen que tener bastante tecnología, no pueden crecer mucho, y hay que invertir mucho dinero para hacer algo de buena ingeniería. La empresa invirtió en ese proyecto y calculaba que en 4 años recuperaba la inversión. Llevan 6 meses sin volar ningún avión. ¿Van a poder recuperar la inversión en el plazo? No. Empiezan las negociaciones. El deterioro de esa empresa, no he visto los balances, tiene que ser bastante fuerte. Y para hacer ese cálculo, PricewaterhouseCoopers estaba estableciendo un adecuado y robusto análisis de los potenciales indicadores de deterioro que pueden estar presentes al cierre del ejercicio, y estos existen, se deberán haber efectuado las respectivas pruebas de deterioro. Ok, voy a hacer el deterioro, pero con datos contundentes, proyecciones verdaderas, que para un rubro como la aeronáutica, sin duda que los datos son bastante evidentes. Es por eso que el tema de la liquidez es sumamente sensible para sectores como el hotelero, como ya les mencioné. Para los restaurantes, en Chile, muchos restaurantes, al no tener clientes, han tenido que reinventarse. Y han habido restaurantes que han terminado vendiendo verduras. Grandes espacios físicos, espacios para juntar muchas personas, se han tenido que reducir y han tenido que reinventarse para poder sobrevivir. Peluquerías, por ejemplo, mostraban un caso, un peluquero, que su salón es presencial, tiene que tener gente que vaya a la casa, entonces tuvo que cambiar el giro a vender productos de cosmética para el hogar, un delivery de champú o de tintura. Tenemos el espectáculo, el teatro. En Chile empezaron tímidamente a abrirse las salas de teatro, y una situación bastante trágica que tenemos que lamentar. Varios actores de mucha trayectoria, actores con 50 años de trayectoria algunos, y otros más jóvenes, hicieron una obra de teatro. Fue la primera obra que se abrió en un teatro muy emblemático de Santiago. Lamentablemente, 2 actores se contagiaron y el actor mayor falleció. Dios lo tenga en sus santos reinos al actor, pero lamentablemente, entre su amor al arte, al final se puede decir que se lo llevó a la enfermedad por su amor al arte, tratando de volver a esta normalidad. Pero el teatro, sumamente dañado por este tema. Y esos factores hay que revelarlos y considerarlos en la contabilidad para proyectar estos deterioros y estos temas. Al año 2019 ya se vislumbraban efectos de la pandemia y de la pandemia y las cuarentenas que se proyectaban. Por lo tanto, los balances al 31 de diciembre de 2019 tenían que tener cierta reflexión de esta incertidumbre. Al año 2020 ya la incertidumbre se materializó y se estaban viendo las pérdidas. Y ahora, el 2021, con este tema de las vacunas, hay cierta morigeración de esos criterios negativos que podrían haber. Por lo tanto, aquí la incertidumbre es sumamente complicada. Tenemos acá el caso de que el consultor va a tener que ponderar esa incertidumbre y el auditor va a tener que meditar cómo se puede aplicar si esos criterios fueron correctamente considerados. Muy parejado a la NIC 36, la IFRS 39 de instrumentos financieros, que habla específicamente de cómo se establece el deterioro en ciertas partidas particulares, especialmente en instrumentos derivados, establece este tema. Hay muchos instrumentos derivados y crediticios que tienen una relacionado con la capacidad de pago de ciertas personas, que son letras hipotecarias. En Chile hay unos instrumentos de deuda de oferta pública que son, en el fondo, la securitización de cuentas por cobrar de las empresas.
Por lo tanto, una cartera, unas cuentas por cobrar, se venden a una empresa, emiten títulos, esos títulos se compran y la rentabilidad va a depender si los clientes de la primera empresa pagan esas facturas. Si no las pagan, el negocio se cae. Si hay problemas de movilidad, si hay gente que no puede ir a trabajar, no va a tener sueldo, van a empezar a dejar pagar sus deudas. Y sus facturas, sus cuentas por cobrar de esa empresa van a estar debilitadas y esos instrumentos que se compraron, que inversionistas compraron esos instrumentos, van a tener un problema y ya hay que calcular deterioro. Un profesor, una charla que yo vi, de un profesor de Costa Rica, profesional muy importante en Costa Rica, el licenciado Arturo Baltodano, en una presentación presentó este cuadro de matriz, que lo encontré bastante interesante, pues ustedes pueden acceder a la proyección, y es una matriz bastante interesante que hace un cruce de distintas variables para ponderar en qué casillero se ubica un instrumento, y de acuerdo a eso es el mayor o menor riesgo de crédito, y por ende debería afectar un mayor deterioro. El tema de los instrumentos financieros también va a tener que considerar en efectos en las revelaciones, ya no tanto en el tema del daño, del deterioro efectivo de los números, sino las restricciones que algunos proveedores van a generar por crédito que se han otorgado. Y son los típicos covenants y los waivers, que son restricciones y concesiones que establecen los acreedores para evitar que el deudor incursione en negocios que pudieran afectar la liquidez para pagar sus préstamos. Por lo tanto, al haber grupos deudores, por así decirlo, que tengan una cartera muy sensible a grupos que se ven afectados por la cuarentena, sin duda que sería necesario empezar a revelar en notas de los estados financieros ese tipo de situaciones, restricciones por sus cuentas por pagar. La NIC 2 de inventarios, sumamente sensible, se ve afectada muy grande con todos estos temas de la cuarentena y el potencial riesgo que tiene la venta de los productos. Pensemos empresas que tenían un horizonte planificado. Pensemos en las empresas que tenían de turismo, que iban a vender paquetes de viaje para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Mandaron a hacer poleras, Tokio 2020. Y ustedes saben que las Olimpiadas no se hicieron en 2020, se iban a hacer en 2021. Esas poleras no le pueden colocar un sticker cambiando el 0 por el 1. Esas poleras hay que destruirlas. Si las compré, me aprovisioné de stock de poleras para aprovechar esa proyección de negocio, es mercadería obsoleta. Castigo que hay que realizar porque esas poleras no las voy a poder vender. Eso hay que revelarlo fruto de la NIC 12. En Chile tuvimos el caso del Festival de Viña, que estaba en febrero, no sé si usted ubica en el Festival de Viña, supone que es internacional, y no se realizó. Primera vez en su historia que no se realiza este festival, y toda la parafernalia, todo lo que está rodea a este festival en Viña, todo eso se perdió, todo el turismo que estaba, todo eso se perdió. La misma situación con el Carnaval de Río, se suspendió este año y obviamente que genera una serie de problemas. Pero aparte del hecho que esas proyecciones y esos costos indirectos, hay, según la NIC 2, en la valorización de las existencias hay una serie de elementos que participan en la valorización de los inventarios y por ende la forma de hacer la valorización en este ejercicio tiene que variar porque van a haber muchos conceptos que no se realizaron o se van a tener que llevar a gasto o considerar en el costo de los productos. Los ingresos también es muy sensible. La nueva la NIF 15 sobre ingresos está proyectada para reflejar una serie de conceptos que rebajan los ingresos. La contraprestación de variables, las devoluciones de mercadería están consideradas para, ustedes saben que la antigua NIC 18, que con esta se potenció, establecía que si yo vendía un producto, ese ingreso solamente lo podía generar como propio si se habían agotado y no había ninguna posibilidad de devolución. Eso se tenía que estimar. Y la penalización por retraso. Bastante rigurosa esta normativa porque está diseñada en un periodo de auge. Esta normativa está pensada cuando hay buenas situaciones de mercado, que hay venta.
pero ahora no hay. Por lo tanto, si mis clientes no me pagan, tengo que revelar algún tipo de penalización. Me va a obligar a generar ciertos gastos que podría producir algún tipo de excesivo de pérdida. La NIC 12 de impuesto a las ganancias también tiene efectos importantes y tiene alguna incidencia por este tema, por la valorización de los activos diferidos. Si yo tengo una pérdida, por ejemplo, calculo la pérdida tributaria con la tasa que se me aplica. En Chile tuvimos bajas de tasas de impuestos, no para las grandes empresas, se mantiene un 27%, sino que para las pymes tenían un concepto de 25%. Pero en septiembre del año pasado salió una ley que bajó de un 25% a un 10%. Si estas empresas pymes aplicaran impuestos diferidos y tuvieran pérdidas tributarias, por ejemplo, tendrían un activo o pasivos que se valorizan con la tasa vigente. Si hicieron la valorización con un 25%, hay que ahora revalorizar esos activos con una tasa de un 10%. A su vez, los seguros, contablemente, según la NIC 37 de provisiones, pasivos y activos contingentes, si yo tengo un activo contingente, tengo que morigerar esa deuda con algún tipo de protección, con algún tipo de seguros. Ahora pueden haber seguros contra baja de ingresos. Se disminuye el ingreso y hay que ver si el seguro va a compensar realmente ese ingreso y esa merma de ingresos. Y ahí hay que ver una serie de consideraciones. Beneficios a los empleados y pago por acciones. Si tengo problemas de liquidez, empiezo a despedir a mis trabajadores. Hubo una ley en Chile que permitía proteger el trabajo, se suspendía el trabajo por un tiempo y de esa manera se podía gatillar el seguro de cesantía sin obligar que el empleador les diera una indemnización. Y también hubo algunos bonos que se dieron para subvencionar los sueldos. Todo eso se tiene que reflejar en la contabilidad. Y también la NIF 2, por pago por acciones, también había un tema importante, porque la ley 21.227, que eran estos bonos que daba el gobierno para que las empresas pudieran subvencionar los sueldos, obligaba a las empresas, si recibían este ingreso para ayudarlos los sueldos, no repartieran dividendos. Y en Chile, por ley, las sociedades anónimas tienen que repartir el 30% de los dividendos, de las utilidades. Por lo tanto, también hay un tema bastante importante ahí. El tema del valor justo y las subvenciones. El valor justo razonable es algo que está mencionado en la NIF 13, que obliga a hacer revelaciones por la incertidumbre que nosotros tenemos para valorizar el valor justo de ciertos activos. Ahí hay un tema súper importante. Con toda esta incertidumbre que le comenté inicialmente, hay que volver a revalorizar este tema. Y la NIC 20, que habla de las subvenciones, obliga a que se revelen notas en los estados contables este tipo de subvenciones que recibían algunas empresas chilenas. Y otro mundo, en otros países también tiene que haber tipo de subvenciones. La NIC 16, súper sensible con el tema de la depreciación. Si yo tengo una empresa, por ejemplo, que es de restaurante, y no estoy usando la cocina, no tengo ingresos, de todas maneras tengo que depreciarla, porque la NIC 16 dice que los activos se tienen que depreciar aunque no estén usados. Y la NIC 10 de hechos posteriores, sumamente sensible y sumamente importante para revelar estos efectos después del cierre de los balances. Esa es una revisión muy apretada, porque tengo 40 minutos, para revisar las normativas. Y ustedes pueden ver que son varias NIC que obligan a hacer revelaciones. Veamos cómo se revelaron estas cosas. Nuestra Bolsa de Valores de Santiago, en ella cotizan aproximadamente 450 empresas, más o menos, unas con mayor o menor movimiento. Y hay un índice, el índice de precios selectivos de acciones, que reúne a las 40 empresas con mayor movimiento. Con mi grupo de semilleros de investigadores hicimos una revisión a septiembre del año pasado y a este año de 71 empresas. En el primer trabajo que hicimos a los balances a septiembre ocupamos 72, eliminamos una porque nos distorsionaba mucho, era un banco que realmente era muy loco el banco ese, lo eliminamos mejor. Y ocupamos ahora, para hacer este cierre, esta actualización, 71 empresas. Ahí tenemos todos los conceptos que ocupamos.
La letra A es que no reveló nada. La letra D, que hacía una mención de empresa en marcha. La letra C hablaba de la NIF 16 sobre los arriendos. Es decir, si yo tengo bienes arrendados, ¿qué probabilidad que no me pague mi arrendatario? Y a su vez, ¿qué probabilidad que yo pague el arrendatario? Y también la valorización de estos activos ilícitos operativos que ahora se consideran como propios. Mención del riesgo de crédito, mención del riesgo de liquidez. Eso es sumamente importante porque justifica la contabilización del deterioro. Nota los hechos posteriores, esto es lo que les mencionábamos de fenómenos que vienen después del cierre del balance. Hechos revelantes y hechos posteriores, riesgo por los precios de los productos, revelación de las pérdidas del COVID, mención de los efectos de los activos no corrientes y todo lo que está ahí. Esta es una investigación que está en desarrollo, como les decía el profesor Pillay. Hicimos un primer trabajo en septiembre y ahora hicimos una revisión, una actualización con los balances al 31 de diciembre. Este es un gráfico que revela de todas las letras que vimos, cuáles tienen mayor preponderancia entre toda la muestra que nosotros realizamos. Y pueden ver ustedes que la letra C, que era la revelación de la NIF 16, es la más potente. Casi todas acusaron eso. 2 empresas no tienen nada y mencionen de problemas de negocio en marcha, 2 empresas. Son esas 2 empresas no revelaron nada. O sea, si ustedes ven sus notas a los estados financieros, en ninguna parte aparecía la palabra COVID. O sea, AES Gener y Calichera están vacunadas. Son inmunes al COVID. O sea, todo lo que yo les dije, no lo aplicaron. No sé qué tipo de negocios tienen, no vi con mayor detalle el tema. Aquí tenemos las empresas, todas las empresas de la muestra, cuantificando el número de revelaciones que hicieron, o sea, de la letra de la A hasta la letra N, ¿cuál reveló más? En el Chile y en el Américas fue la que más reveló cosas de lo que yo comenté. O sea, de todo lo que yo comenté fue la que más reveló más riesgo, o sea, reveló cosas de riesgo, reveló cosas de la NIF 16, reveló distintos tipos de elementos que emana de la normativa internacional. Si ustedes se dan cuenta, acá es bastante amplia, grande la brecha de esta empresa con el resto. Podemos decir que la media de empresas revelaron pocos conceptos, no todos los conceptos. Pocas cosas revelaron. Estas fueron las que más usaron cosas. El grupo NEL, empresas italianas, o sea, ahora con capitales italianos, que hace como unos 5 años que ingresaron estos capitales, y sin duda que aquí hay una aplicación muy interesante de la revelación. Empresas sensibles como la TAM reveló cosas, digámoslo así, en el tercer lugar del nivel de empresas que revelaron. Por lo tanto, es interesante ver que la mayor cantidad de empresas revelaron, la muestra, pero no tanto lo que yo mencioné anteriormente. Empresas en problema en marcha, por la NIF 1, es decir, que sinceran que pueden tener problemas de continuidad. Enjoy. Lo que es Enjoy es una empresa de casinos. O sea, comprenderán que si hay problemas de distanciamiento físico, no pueden haber mucha gente en espacios cerrados, los casinos se cierran, ¿no? Y también que no son de prioridad los casinos. Así que ellos se vieron muy complicados y ya en septiembre estaban avisando de que tenían problemas de empresa en marcha. Al final del ejercicio siguieron con la revelación. La TAM también, yo creo que en este momento no hay ninguna aerolínea que no haya revelado que tiene problemas de empresa en marcha. La otro gráfico, que es alguna parte de los resultados que les presento, NIC 16, el tema de los arriendos. Esa sí que estuvo en casi todas las empresas. Ya al final con mi equipo de investigadores, el semillero, era como casi inmediato. ¿Veo? Ah, sí, en la 16.
o ya decíamos, vamos a ver cómo revelaron la 16. Era lo que más se ocupó, la revelación de la aplicación de la IFRS 16 fue lo más común y lo más ocupado, digámoslo así, lo que más recurrente. Veamos ahora, esa es la realidad chilena, veamos algunas empresas que logramos ampliar nuestra situación en Sudamérica. Copa, ¿por qué Copa? Porque Copa es una aerolínea muy importante sudamericana que cotiza en Wall Street y tiene balances bastante, son públicos, sobre todo las son públicas, y son bastante interesantes. Al 31 de diciembre de 2020, pueden ver ustedes acá, pérdida de 607 millones de dólares. El año pasado, 247 millones de dólares de utilidad. O sea, de tener utilidad 200 millones de dólares a pérdida de 600 millones, le fue mal, ¿no es cierto? Una empresa socioanónima que cotiza en Wall Street, mucha gente está interesada en comprar sus acciones, reveló, sinceró la situación complicada que estaba viviendo. Lo cual habla muy bien, no puede ser de otra manera, pero desde septiembre del 2019 ya estaban anunciando algunos problemas de flujo. En diciembre, en hechos posteriores, ustedes saben que el balance de septiembre se cierra después, por lo tanto ya se cerrará en noviembre, y ya se visualizaban problemas de algo que se venía. Y en el balance del 30 de diciembre del 2019, del año pasado, ejercicio pasado, en hechos posteriores revelaron de que ya tenían importante número de cancelación de viajes. Ya no tenían viajes después de mayo. Y eso afectó considerablemente las provisiones, el deterioro. Y anunciaba esta caída de ingresos. Pero 2018 tenía 88 millones de dólares de utilidad. 2019, pese a esta visualización de los problemas, mucha mayor utilidad. Pero este año, o sea, una empresa que tenía 200 millones de dólares de utilidad bajar a 607 pérdida, sin duda que tiene una proyección interesante de complicación. Esta es una publicación de un diario electrónico que vi que habla de cosas de aerolíneas y ya anunciaban 598 millones de dólares en pérdida 2020. Fue más incluso. O sea, Copa reveló su situación complicada cumpliendo la normativa cabalmente. Veamos una situación de Argentina. Aquí en Argentina me basé en un estudio que realizó el profesor Alejandro Agustín Bardey, de la Universidad Nacional de La Plata, junto con las señoritas Paula Carolina González y Sofía Tiberri. Ella es la señorita Sofía, de la señorita Paula no encontré foto, así que no la puedo presentar. Estos investigadores hicieron el mismo trabajo que yo estoy haciendo para Chile y algunas empresas sudamericanas con la realidad argentina. Pero fue un trabajo que se hizo no con balances finales, sino intermedios. Parece que fue a marzo del 2020, por lo tanto, es una realidad un tanto distorsionada, pero me aproveché de este informe para complementar nuestra investigación inicial. Sin duda que esta investigación, como está creciendo, después que terminemos la situación chilena, nos vamos a contactar con estos investigadores para complementar nuestro trabajo. Ellos utilizaron una muestra de 15 empresas, de un universo de 20, realmente no sé, los parámetros que utilizaron fueron 15 empresas, y utilizaron esas variables para medir el cumplimiento de la normativa. El objetivo es igual al que yo tenía en este trabajo. Y este es algunos resultados incipientes. El 75% de las empresas no presentan notas de hechos posteriores. O sea, algo tan relevante que informó Copa en el año 2019, en Argentina la mayoría no acusó de que al cierre de sus balances a marzo hubiera algo que atentara y que fuera importante de revelar.
siendo que ya en marzo se estaba visualizando los fenómenos de la pandemia y los cierres que habían. Quizá en ese tiempo el gobierno argentino estaba bastante optimista y pensaba que esto no iba a suceder. Solo el 25%, perdón, el 70% presentaban notas de los estados posteriores, al revés, pero 25% no había, no presentaban. Acá está la situación al revés. Empresas que no publican hechos relevantes, 25%, 75% y que publicaron un 25%. Esta es la relación que yo les decía. Por lo tanto, había una situación con este parámetro bastante relajado para los argentinos. Situación de Colombia. No pude ver muchas empresas, solamente me concentré en una sola, que es una empresa de supermercados Éxito. Y más que nada me concentré en esta empresa porque es del retail, es una de las más grandes que hay en Colombia. Y también porque cuando fui a Colombia, fui a este supermercado y me gustó mucho que la niña, aunque estaba bastante seria, me decía Éxito. Y después me di cuenta que el supermercado se llama Éxito. Así que cuando lo vi en la lista me entusiasmé y analicé los estados contables. No tiene gran cantidad de información. No hay mucha revelación. Y lo que hay es lo mínimo exigible por esto. Yo no sé si el sistema de retail en Colombia tuvo la misma suerte que en Chile. En Chile hay dos cadenas de supermercados muy importantes, Walmart hoy en día y Jumbo. No he visto los balances de esas empresas con detalle, pero han acusado durante todo el año que han tenido problemas de liquidez. Supongo que este rubro en Colombia más o menos igual, pero lo que acusaron fue clasificación de pasivos, por darle mayor importancia. La NIF 16 parece que esa es la más sensible, la más acusativa. Hechos posteriores y revelaron los gastos por pandemia, que sin duda fue un concepto importante para los supermercados para colocar alcohol, proteger a sus trabajadores y modificar las góndolas, porque acá los supermercados antes el Jumbo era, uno iba para allá y habían promotoras, habían para comer adentro de los supermercados, todo eso se eliminó y ahora es casi una bodega su supermercado. Quizás pase lo mismo con este tipo de supermercados. En las conclusiones podemos plantear, sin duda, que estamos en una investigación que todavía está en desarrollo, no son resultados completos ni definitivos. Podemos concluir que de la NIC 1, pocas empresas confesaron de que podrían tener algún tipo de problema de empresa en marcha, solo en Chile, en caso específico, las otras empresas argentinas y colombianas no vimos. Panamá lo acusó, empresas que podría haber un problema de liquidez a futuro, y que pudiera, más que un problema de liquidez, que fuera sensible el tema de la empresa en marcha. La revelación del riesgo de la cartera es algo que hay evidente, se acusó bastante, no tanto como los arriendos, la IFRS 16. Algo que nos llamó mucho la atención, por lo menos en las empresas chilenas, la nula mención a efectos en las remuneraciones. No encontramos ninguna empresa que haya acusado mayor número de indemnizaciones por despido o haber considerado el subsidio al empleo, porque era subsidio para las pymes, sin duda, pero no hubo ningún comentario al tema de los beneficios de los empleados o cosas por el estilo. Realmente no sé si es un optimismo o una resignación de los empresarios que no mostraron muchas cosas. Hay una baja mención en los hechos posteriores. Eso se ve que no hay mucha evaluación de lo que viene. No están ponderando o el efecto negativo de la pandemia o el efecto positivo que podría ser la vacuna. No vimos esas menciones. Y también, pese que todas las empresas que siguieron funcionando, que tuvieron que gastar en cosas para proteger a sus trabajadores, poca mención de la revelación de las pérdidas por COVID, más allá que unos montos marginales, que puedo pensar de que es por la implementación del alcohol gel o algunas pantallas que podrían haber colocado.
Aún nos quedan muchas empresas que investigar, así, y vamos a seguir investigando empresas de otros países. Así que si hay alguien de Ecuador que está interesado en participar en este proyecto, bienvenido sea, que después podamos intercambiar algún tipo de información. Atención prestada, muchas gracias. Muchas gracias también al doctor Pinto Perry por su excelente participación. Un agradecimiento fuerte por esa intervención, estimado doctor. Abrimos la fase de preguntas. Habíamos previsto de que las personas puedan hacer sus preguntas a través de preguntas y respuestas. Pueden hacerlas también levantando sus manos. Pueden levantar su mano, claro, y hacerle una pregunta al doctor. Hasta que se animan a levantar la mano, tengo una pregunta aquí que la hace Elvis Flores. Dice: señor expositor, con motivo de la pandemia, muchas empresas cerraron sus actividades. Ahora que se rehabilitan sus actividades, sería conveniente contabilizar el riesgo en balances parecido a lo que hacen los bancos cuando contabilizan el riesgo de no pago de su cartera o contabilizan en cuentas contingentes. ¿O bastaría con revelar el riesgo en las notas a los estados financieros? En ambas situaciones, o sea, hay que revelar el riesgo en varios sectores. Si estamos reabriendo los negocios, sin duda que es, según la NIF 15, es un ingreso eventual, con muchas posibilidades de fluctuación. Acá, hace poco, antes de conectarme, estaba viendo unas declaraciones de un dirigente de pymes de Chile, que hablaba de los restaurantes, que están pidiendo también los restaurantes que permitan funcionar en razón del metro cuadrado y no tanto una restricción estándar, que solamente pueden haber 5 personas en lugares cerrados sin entrar a discernir si es más grande o más chico. Por lo tanto, quieren que se les dé una proyección de acuerdo a un parámetro fijo. ¿Para qué? Para poder proyectar sus ingresos. Porque si nosotros tenemos un plan paso a paso que se llama que la fase 1, que es cuarentena total, de lunes a domingo. La fase 2, de lunes a viernes, podemos desplazarnos sin problema, fin de semana todos encerrados. Fase 3, se pueden desplazar de lunes a domingo. Pero los aforos en los lugares cerrados son limitados. Mayoritariamente en la región metropolitana estamos en fase 2, venimos saliendo nuevamente una fase 1. Por lo tanto, ahora los restaurantes pueden abrir. Entonces, al abrir ellos, pueden tener una proyección de ingresos. Y los ingresos que estuvieran recibiendo a crédito, no tan solo los restaurantes, en otros, estarían supeditados a que después no los cierren. O sea, puede ser solamente un flujo pequeño para el corto plazo. Por lo tanto, en virtud de esa debilidad o proyección de los ingresos, necesitan antecedentes para garantizar que van a tener cierta proyección de esos ingresos. Y de esa manera se podría revelar de una manera más eficiente los estados contables con esa proyección de ingresos. Por lo tanto, se está pidiendo esa posibilidad para, pese a que los reduzcan después, poder seguir atendiendo personas en razón del espacio. Por lo tanto, el tema de los ingresos en este proceso de apertura inicial es sensible porque son ingresos que hoy día tenemos claro que se puede abrir porque hay un proceso de apertura y relajación o flexibilización de las cuarentenas, pero podemos volver rápidamente a una cuarentena a la fase 1. Y ahí sí que volvemos a una restricción y a una limitación de los ingresos. Por lo tanto, el tema de los ingresos
es importante revelar. Eso es por los ingresos. Y también los ingresos se relacionan por las cuentas por cobrar. También hay que revelarlos de la misma manera, la misma sensibilidad y mezquindad que tienen los bancos para valorizar sus carteras. Por lo menos acá en Chile se valorizan en distintas categorías y se le hace mayor o menor provisión de deuda incobrable de acuerdo a la morosidad que tienen, de acuerdo a los plazos. Por lo tanto, sí, sin duda sería interesante que las empresas comerciales utilicen los criterios de los bancos para hacer más sensibles sus estimaciones. Gracias, doctor. Otra pregunta. Paco Granoble pregunta, doctor Pinto Perry, en la actualidad, las pymes, ¿qué porcentaje aportan al PIB en su país? Al PIB reporta como el 10%. La misma relación que hay en casi todos lados, que el 1% de las empresas aportan el 90% del PIB y el 99% que son pymes aportan la diferencia, lo mínimo. Pero sí, las pymes aportan poco proporcionalmente al PIB. Hay una pregunta, es demasiado larga. Dice, parece que está relacionada con la anterior. Dice, ¿considera usted que es necesario en esta circunstancia tomar en consideración dentro de los estados financieros definir alguna cuenta de aquí en adelante que tenga que ver más que con previsión, una cuenta de ahorro de emergencia para posibles casos como estos? El rubro de los seguros, sin duda que ahora van a tener que ser más sensibles y empezar a ofrecer más productos. En Chile tuvimos una situación muy particular. Ustedes saben que el 18 de octubre fue una gran revolución en Chile, donde las fuerzas vivas de la sociedad se manifestaron de forma muy vehemente y generaron serios problemas a las pymes. Esta pandemia ha afectado muchísimo a las pymes. Quizás lo optimista de las revelaciones que se ha visto en las normativas, balances, está porque las empresas grandes quizás enfrentaron mejor la pandemia y los que están sufriendo es el 90% de las empresas que les mencioné que son pymes. Las pymes ya venían con un problema en septiembre del año 2019. La semana pasada la universidad hizo una charla que evaluaba los beneficios tributarios que dio el gobierno para las pymes. Y los beneficios que dieron, que empezaron a operar en abril del 2020, fue postergación de los impuestos, en circunstancias que lo que necesitaba la empresa pymes era que les prestaran plata, no que les postergaran los impuestos si no tenían utilidades. Y empecé a revisar una serie de noticias y en septiembre del año 2019 ya había noticias del terrible estado que estaban las pymes en Chile. En octubre se generó este estallido, muchas pymes se vieron afectadas, se tuvieron que cerrar locales, algunas fueron porque el sector estaba violentado, algunos fueron asaltados. La Universidad de Santiago, nosotros hicimos un proyecto para ayudar a las pymes y llegó un caballero que le habían robado un camión, tenía cerrado el negocio y no podía vender y vendía refrigeradores pequeños para negocios. Y fuimos a buscar crédito, lo acompañó un banco para que le dieran crédito, no le daban crédito porque él tenía problemas personales financieros. Por lo tanto, ya venían las pymes antes de la pandemia con problemas, antes del estallido social, por el estallido social y con la pandemia. Por lo tanto, y eso, 2019. En 2018 la realidad había problemas que estaban bajando, pero ahora hay situaciones puntuales, problemas sociales, problemas, este invisible virus que mira la sociedad, la economía de la sociedad. Por lo tanto, sin duda que deberían haber algún tipo de oferta de seguros, quizás no sean muy rentables, que cubran pérdida de ingresos por cosas
que ya no sabemos por dónde más nos van a atacar. Aquí la expresidenta Bachelet en Chile tenía un dicho que decía, cada día puede ser peor, porque cada día sale una cosa distinta. Ahora, no sé si ustedes saben que el calentamiento global está llevando que en un desierto al sur de Estados Unidos, ayer se marcaron 80 grados de temperatura. O sea, 20 grados más hierve el agua. O sea, el nivel de calentamiento que está generando en la Tierra va a generar problemas en otros lados. Entonces, y nosotros que vivimos con la cordillera al lado, si llegamos a 100 grados, se nos va a derretir la cordillera, se nos va a derretir la Antártica y nos vamos a inundar de agua. Entonces, nos pueden atacar por todos lados. Doctor, hay un comentario de Irlanda Vaca. Dice, la investigación consideró clasificar a las empresas por sector, ya que las afectaciones son de diferentes por tamaño, grado de digitalización y sector. No, no lo hicimos porque este trabajo todavía exploratorio. Pero sin duda que hay que hacer una segunda barrido y clasificación con los datos, porque sí, hay rubros más sensibles que otros. Pero en esta muestra hay empresas que se sienten muy dañadas, pero no son muchas, que es el espectáculo, los casinos, Enjoy, que es una, y LATAM, que es la aerolínea, hay una más chica en Chile, pero la que más transa es LATAM. Y son las que más se deberían mostrar y se dieron mostrar. En la banca no fue bastante uniforme, pero sí, tenemos que hacer una clasificación, una subdivisión. Eso está dentro del proyecto más futuro. Doctor, Irlanda Vaca también tiene una pregunta que dice, ¿la falta de liquidez puede forzar al cierre? Sí, absolutamente. Y eso es lo que se está viendo, las pymes que viven del flujo. Hay un caso, un restaurante en un lugar bastante bohemio acá en Santiago, que 60 años de estar abierto y juntar a la bohemia de una localidad acá en el sector cerca de mi casa, o sea, un poquito más abajo, y no venden nada. Como son tan tradicionalistas, el dueño está en el negocio, le gustan los sándwiches así grandes, que se chorreen por todos lados, esa es la tradición que hay en ese restaurante. Y el dueño, que es el nieto que fundó el restaurante, le gusta ese trato. Y él es muy paternalista, cuida mucho a sus trabajadores, y tuvieron que cerrar. Él tenía ahorros y logró mantenerse por 6 meses, no, estoy exagerando, 4 meses, 0 pesos. Y él se comprometió a no despedir a nadie. Hasta que se le acabaron los ahorros, empezó a endeudarse, y después tuvo que reinventarse y empezar a hacer delivery. Todos los restaurantes chicos están haciendo delivery, pero él no, porque no lo tenía en la cabeza. Y el problema es que tuvo que cambiarse porque se quedó sin caja. Y él no tiene la expertise para empezar a utilizar créditos sindicados, factorización. No, él no tiene cuentas por cobrar porque es catch. Hasta la tarjeta de crédito se le hacía complicado, le gustaba el dinero. Hay un problema ahí de cultura, obviamente. Y a nivel de pyme, eso se ve, porque siempre se habla son muchas las pymes, pero son negocios familiares, negocios de barrio, muchos de ellos. Hay medianas empresas que tienen mayor proyecciones, pero el grueso de la pyme chilena, y yo creo que en muchas partes de Sudamérica, es una empresa familiar, cuya contabilidad no se lleva por la NIF de pyme, solamente para pagar impuestos. Doctor, Yesenia hace una pregunta y dice, dentro de esta investigación, ¿qué tipo de empresa han sido mayormente afectadas? ¿Las de producción, comercialización o de servicios? Las de viaje y entretención. De la muestra de Enjoy y LATAM.
son las que más complicadas se han visto. Y las demás se han mantenido. O sea, si analizamos la revelación de las notas, no hay mayor acusación, aparte del riesgo de liquidez, pero no hay una información de sectores muy delicados, salvo, como les digo, la entretención y las aerolíneas. Los bancos se han mantenido. Y una de las críticas que yo le hacía a los bancos era que ellos no daban créditos con una tasa mínima. No, ellos daban su tasa, hacían una evaluación de crédito. Y ese es el problema. Nosotros tenemos un banco, el banco estatal, el Banco del Estado, que dieron una serie de créditos por orden del gobierno. Se dieron 26.000 créditos, pero lo que no dicen es que rechazaron 15.000. O sea, 41.000 personas entregaron información, pero 26 le dieron crédito y a 15.000 no. Y esos 15.000 no, le cerraron las posibilidades de liquidez. Y muchas de esas quebraron. En Chile han quebrado el año pasado 5.000 personas que son empresarios también algunos, o personas naturales, que también son empresarios algunos, figuran como personas naturales, y 1.800 empresas, que la mayoría, todas son pequeñas empresas. Doctor, dice una pregunta de Paco Ecdón, dice, ¿cuáles son los efectos de la variación de las tasas de cambio sobre el efectivo? La tasa de cambio, el tipo de cambio dólar-peso. Sí, tipo de cambio, entiendo. La relación peso-dólar. Ya, eso se ve muy fuerte en las empresas exportadoras en Chile, la empresa exportadora en Chile. La pyme no se endeuda en dólares, no tiene relación con tipo de cambio. Las empresas exportadoras, ahí el tipo de cambio es sumamente sensible en Chile. Y el sector exportador es un sector muy importante para la economía en Chile, y siempre es protegido, o sea, siempre el tipo de cambio cuando baja mucho, el Banco Central entra a nivelar los márgenes. Les puedo contar una anécdota. Por todo este tema de los problemas de las personas, se estableció los políticos, especialmente políticos de izquierda, de que se impulsaran leyes que permitieran que los trabajadores de nuestros fondos de pensión, que todos nosotros nos hacen un descuento, va a un fondo de pensión, va a una administradora de fondo de pensión, administra ese dinero y después nos da la pensión cuando jubilemos. Entonces los que estamos trabajando tenemos un fondo de pensión ahí, y si no tenemos plata hoy en día, se autorizó a retirar el 10% de esa plata, por una sola vez. Pero como estamos en periodo eleccionario, los parlamentarios se entusiasmaron, sacaron otra ley que permitía sacar un 10% más, y ahora vamos en el tercer retiro del 10%. ¿Qué significó eso? Que mucha gente sacó plata de sus fondos de pensión. Se calculó que las administradoras de fondos de pensión hicieron líquido 50.000 millones de dólares. Piensen ustedes que Argentina está endeudada como en 36.000 millones de dólares, una deuda que el presidente Macri tomó y que ahora el presidente Fernández está tratando de pagar. Pero Chile, las empresas de ahorro tenían 50.000 millones de dólares. Resulta que, para que usted saque una ponderación de qué es lo que cuesta, porque dice 50.000, no pasa nada, pero en Chile había hay un canal que se llama el Canal de Chacao, al sur de Chile, y se presentó un proyecto hace hartos años atrás para hacer un puente, y ese puente costaba 1.000 millones de dólares, y se dijo que no porque era muy caro. Después se hizo otro estudio y al final lo están construyendo. Pero hay plata en el sector privado de 50 cuentas del Chacao. Bueno, esa plata se tuvo que convertir en pesos. Perdón, son instrumentos que se tuvieron que convertir en pesos. Si 50.000 millones de dólares se tiraran al mercado de capitales, bajaban todas las precios de las acciones. ¿Qué tuvieron que hacer? Invertir, liquidarlas en el extranjero. Ya, ok, liquidaron al extranjero, salvaron la bolsa de valores, pero al liquidar eso en dólares, los convierten en pesos y se inyectaban dólares, 50.000 millones de dólares a la economía chilena.
el tipo de cambio bajó considerablemente. Y para ayudar a todas las personas que retiraron su 10%, los agricultores se vieron amenazados. Y ahí el Banco Central tuvo que entrar a batallar para evitar que los exportadores, que principalmente son agricultores, se vieran con problemas. Y tuvo que ir a nivelar el precio. Entonces el tipo de cambio para los exportadores es sumamente sensible. Pero para las pymes no es tanto porque ellos no trabajan con dólares en Chile. La mayoría. Ok, no tenemos más preguntas. Félix, perdón, Sí. hay una pregunta en Aquí. Facebook Live. Ok, Sí, yo adelante. la voy a Por hacer, favor, sí. por Muchas favor. gracias. Menciona la falta de presentación de los efectos de la pandemia en los estados financieros de las empresas puede ser resultado también de las presiones tributarias como en Ecuador, en el cual el gobierno establece el pago de un impuesto de 2% sobre los ingresos sin considerar los costos y gastos. ¿Cuál es su criterio al respecto? De parte del profesor Hernán Maldonado. Acá en Chile, las pymes pagan impuestos por, las pymes comúnmente hacen su contabilidad para pagar impuestos. En Chile, estoy hablando de las pymes. Y no aplican IFRS, esa es la verdad de las cosas. ¿Bien? Y este grupo de empresas que hicimos el estudio, aplican IFRS full, y pagan su impuesto según lo que dice la renta líquida imponible. Por lo tanto, y esa renta líquida imponible va por otro carril, tiene otro criterio, y las empresas, y de esa manera pagan ese impuesto. No creo que el tema de revelación en los balances vaya a afectar a la parte, o sea, se ve influenciado por el factor tributario, porque en Chile el criterio tributario y contable está totalmente disociado. Jamás han tributado por los valores contables, salvo en los instrumentos financieros, que sí hay una homologación y una vinculación. Pero no hay, hasta el momento, porque sí hay un proyecto, pero para las personas, que se vaya a tributar por valores económicos. Siempre se tributa por otra realidad, y algunas empresas llevan dos balances, uno contable y otro tributario, y ese tributario está 100% utilizado, determinado según lo que establece la normativa tributaria. Pero no hay un deseo de no revelar o revelar de alguna forma por temas tributarios, porque no hay una tasa que se aplique sobre la base de valores contables. ¿Tiene otra pregunta, Doris? Porque tengo otra pregunta. Continúe nada más, Félix. Ya. Hay una pregunta, bueno, es anónimo. Dice, en su opinión, ¿se podría considerar la no aplicación de la IFRS debido al aumento del riesgo, ya que es posible perder el principio de puesta en marcha debido a la incertidumbre del mercado y a la situación del país? Bueno, acá en Chile está aplicada la normativa de forma para todas las empresas que cotizan en bolsa, obligatoria del año 2009. Y no habíamos visto una aplicación, o sea, un factor que obligara a sincerar el principio de puesta en marcha, como lo que estamos viendo ahora, que yo no había visto una situación así. Hubo una situación que por normativa contable podría haber generado mayor pérdida en las empresas, que fue cuando se subió la tasa de impuesto de un 15, un 17, llegamos a un 21, 22, empezó a subir rápidamente, llegó a un 22, 25, ahora está en un 27. Entonces, en ese intertanto que empezó a subir mucho, la economía estaba bastante complicada, y el hecho de hacer o reflejar ese mayor impuesto obligaba a revalorizar los activos diferidos,
y por ende podría haber un mayor gasto fiscal en los resultados de la empresa. Y ahí fue algo bastante feo, porque la agrupación de empresas hablaron con el superintendente que fiscaliza las empresas y pidió que no se aplicara la NIC 12 en ese criterio y que no se afectara el resultado por esa revalorización de los activos y los pasivos por activos diferidos. Principalmente preocupaba más los pasivos, porque ese aumento de tasa obligaba a generar una pérdida mayor y que se llevara a patrimonio, cosa que no afectara las políticas de dividendos, lo cual fue bastante feo porque la NIC 12 no dice eso, dice que hay que afectar el resultado en ejercicio. Y de esa manera se sorteó y nunca se midió realmente el efecto que hubiera generado a las empresas si se hubiera llevado a resultados. Nunca se hizo el estudio de eso. Por lo tanto, es feo. No me acuerdo bien cómo hicieron las empresas auditoras para validar ese criterio, pero ahí se soslayó ese tema. Ahora, la aplicación de las IFRS en Chile es obligatoria, como les digo, para las grandes empresas. Las pequeñas empresas no les llama la atención porque están preocupadas de pagar el impuesto. Esa es la verdad de las cosas. Doctor, hay una pregunta bastante larga que hace Franco Arenas. Dice, en cuanto a las eventuales pérdidas que afectarán a las empresas, tanto nacionales como internacionales, y a la incertidumbre de recuperabilidad de las pérdidas generadas en los rubros más afectados, ¿deberían estas sociedades considerar estas pérdidas como permanente, de acuerdo a lo mencionado en la NIC 12, ya que en el flujo futuro no existe certeza de ingresos o no es un factor con demasiada influencia en la decisión que pueda tomar la administración? Ya, esa es una pregunta muy buena, porque ¿hasta qué nivel la gente es sincera y coherente? Efectivamente, la NIC 12, cuando yo tengo una pérdida tributaria muy grande, si la empresa considera que no va a recuperar esa pérdida, se olvida el impuesto diferido. Pero ¿cómo es posible que una empresa expresamente reconozca que no va a tener utilidad tributaria? Porque acá en Chile tenemos las dos realidades totalmente separadas. Y hay empresas que son muy grandes, las empresas mineras, que constantemente tienen pérdida tributaria, pero tienen utilidad. ¿Por qué? Porque aprovechan un mayor gasto en depreciación de toda la inversión que se realizó. Por lo tanto, tributariamente una empresa puede ser que no tenga utilidad y mantenga una pérdida, y de esa manera deja de tributar, hacer impuesto diferido. Pero económicamente, contablemente, puede que tenga utilidad o tenga mejor proyección. Entonces, podría vivir de esa manera. Ahora, si una empresa, bueno, también puede ser porque le inyectan dinero de empresas relacionadas para operatoria. Pero una empresa que obviamente considere que no va a recuperar esa pérdida, tiene que evaluar realmente si económicamente va a tener ingresos, dejando la pérdida tributaria por un lado, porque vuelvo a decir, una empresa puede vivir con pérdidas tributarias y no pagar impuestos por toda la aplicación de ciertas disposiciones, pero económicamente sí va a tener utilidad. Ahora, si la realidad es tan negativa que tiene pérdidas tributarias y también tiene poca proyección para el futuro de la empresa, y a través de la NIC 12 reconoce que no va a ser impuesto diferido, evidentemente que uno inmediatamente tiene que ir a leer la nota de los principios de los aplicados para los estados financieros, comúnmente la nota 1, y ver si acaso dijeron que la empresa tenía problemas de empresa en marcha. Si no hice impuesto diferido y no mencioné el impuesto en marcha, puede ser que una empresa que tiene esta dicotomía y va a vivir tranquilo sin pagar impuestos, pero tiene económicamente una proyección. Y habría que ver el tipo de negocio de qué se trata, porque pueden ser empresas pesqueras o mineras, empresas que tienen mucha inversión al inicio. Ese sería el único caso. Pero una empresa de retail, por ejemplo, que tiene pérdida tributaria,
y suspende, a tal nivel que suspende el impuesto diferido, pero no hace, confiesa el tema de la puesta en marcha, es una situación sospechosa, realmente. Ok, muchas gracias. Doris, ¿tiene alguien en Facebook Live con alguna pregunta? No, Félix. Ok, bueno, no tenemos preguntas. Yo quiero aprovechar para agradecer 146 personas se conectaron a Zoom. Sé que un tanto similar está en Facebook Live. Hay muchas personalidades que me han escrito indicándome que están conectados y otros que no pudieron conectarse. Parece que por ahí hubo un pequeño problema, no pudieron conectarse algunos, pero sin embargo, yo quiero que me permitan saludar la presencia de el doctor Jairo Chávez. Él es director de la revista científica Satiri de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, que nos honra con su presencia, así como muchas personalidades que están presentes en este evento académico. Doris, algo para nuestro invitado especial, para terminar. Pues agradecer por la conferencia que nos ha dado esta noche y también a todos los participantes por haber estado aquí y acompañarnos durante todo el evento. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos verlo pronto por Ecuador, visitarlo. Ojalá pues esto de la pandemia pase pronto y nos podamos estrechar la mano y en este caso también, como mencionaron al inicio, pues compartir nuevamente pues sobre estos distintos temas que son muy interesantes para todos. Muchísimas gracias a todos también los participantes. Antes de la intervención del doctor, yo quisiera decir que el doctor ha hecho una invitación a todos los investigadores, ya sea de nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo, o de las otras universidades que están conectadas en este momento. Ha hecho una invitación, decía, para que sean parte de esta gran investigación que está realizando y que la lidera el doctor Germán Pinto Perry. Doctor, palabras finales. Bien, solamente agradecer. Para mí es muy grato poder conversar con ustedes y participar de estas externalidades positivas, el vaso mirando el vaso mitad lleno, de esta pandemia que nos ha permitido potenciar estas herramientas y romper las barreras físicas para poder estar compartiendo con ustedes a la distancia las distintas ideas que fluyen de una disciplina tan bonita como es la contabilidad y que a mí me apasiona mucho. Así que muchas gracias por la posibilidad de poder disfrutar de este momento y, como decía la profesora Doris, espero poder estar allá algún día. Muchas gracias. Así es, esperamos que algún día nos visite, doctor, a nuestra universidad y tengamos la oportunidad de tenerlo presencialmente, dictándonos una conferencia. Quiero saludar, nuevamente reiterar mi saludo a las universidades que se conectaron, la Universidad Técnica de Manabí, a la Universidad Estatal del Sur de Manabí y otras, la Universidad de estudiantes, tanto de pregrado como de maestría, de la Universidad de Santiago de Chile. Gracias a todos ustedes y hasta pronto. Muchas gracias a todos.